Buenas noches, bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos un vivo con Daniel Gambarte, así que no te vayas. En minutitos nomás estamos haciéndolo ingresar a este vivo. Hoy vamos a hablar sobre el autismo, pues hoy se celebra el Día Internacional del Autismo, así que es un tema, bueno, bastante interesante. Así que si tenés a alguien conocido que tenga algún familiar, conocido, amigo que esté pasando, que tenga ese síntoma o algún familiar, junto a Dai, como siempre. Así que bueno, bienvenidos a todos, vayan entrando. En unos minutitos ya le vamos a dar ingreso a nuestro invitado de hoy. Hola. Hola, amiga, hola a todos. No sé si sacarme la camisa o dejarme la camisa. Hace frío, hace calor. ¿Qué onda? ¿Viste? ¿Viste? Sí, yo ahora que estoy en este lugar cerradita, metidita para adentro, metidita en esta conexión con ustedes, Bien. también empieza a hacer calorcito. Bueno, Bueno, qué lindo, qué día tan importante. Hay dos fechas que se sí. conjugan. Una que se celebra se conmemora en realidad en nuestro país, por un lado, y el recuerdo, ¿no?, de ese hecho que marcó un hito en nuestra historia, como es la guerra de Malvinas, y por otro lado, la concientización, el día que se eligió para concientizar sobre el autismo, tantas aristas que tiene para ver este tema, que se viene Tremendo. analizando, que cada vez hay más casos, es una realidad, se ve, se ve mucho más, se integra mucho más hoy también, pero bueno, seguimos sin saber, en definitiva, qué lo causa, muchas Sí, teorías, ¿no? sí, Entonces sí, es sí, muy, sí. muy importante. Nosotros siempre decimos que desde todos los aspectos hay que abarcar, ¿no? Para lograr una sanación, más que una curación, y sobre todo comprender y aceptar. Es indiscutible que tiene que estar la comprensión y la aceptación del proceso, pero necesitamos entender, los seres humanos necesitamos entender por qué nos pasa lo que nos pasa, para qué nos pasa lo que nos pasa. Así que bueno, me encanta que traigamos este tema con Daniel, que es un gran referente para nosotras, lo consideramos de los mejores para hablar sobre este tema y muchos otros. Totalmente, bueno, y eso, ¿no? Ir trayendo luz y comprensión sobre síntomas que, bueno, hoy mucha gente reconoce y se está dando cuenta, gracias a la información que también está viendo en este aspecto, en Ujú. este tipo de síntomas, que quizás tiene alguna especie de autismo. Hay mucha gente que está viendo, ¿no? Como reconociéndose, cuando antes quizás era algo como, se veía como algo mucho más profundo, más grave, más incluso, no sé, como que te dejaba un costado, ¿no? Como que la gente que tenía ese tipo de síntomas era como rara, distinta. Bueno, hoy mucha gente se asume, se da cuenta que tienen algún gesto, algún rasgo en este sentido y se va haciendo, no sé, como más llevadero también eso, ¿no? Como lo hace como más cercano Ujú. y mucho más llevadero. Y el hecho de traer luz sobre este tipo de síntomas me parece que puede también aclarar a muchas personas bueno, que quizás lo están viviendo de una manera muy traumática. Obviamente que tiene sus cosas que no son tan fáciles, pero creo que a partir de la comprensión uno puede empezar bueno, a asumirlo de otro modo, ¿no? A tomarlo de otra manera, a verlo con otros ojos y a ver qué regalo se esconde detrás de este síntoma, como siempre lo vemos en las consultas. Siempre hay un regalo, un tesoro detrás que cuando lo empezamos a descubrir, finalmente uno muchas veces dice, bueno, gracias, que tengo esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, pude descubrir todas estas historias, pude saber quién soy, quién, ¿no? De dónde viene todo Sí, esto. Así que bueno, sí, sí, es desde la una gran decodificación posibilidad. incluso no sé si se revierte, pero sí que se mejora. Sí que Ujú. se mejoran muchos aspectos de estos rasgos que mencionamos recién, como por ejemplo los trastornos en el habla, los problemas de comunicación. Eso es lo que más se puede llegar a ver. Empieza a haber otra conexión con la realidad, con la gente más cercana. Ya no hay tanta resistencia o rechazo al estar
en un círculo social. Así que bueno, eso es posible desde el acompañamiento integrativo, ¿no? Desde varias áreas. No solo con las terapias que se recomiendan normalmente, la alimentación sabemos que es muy, muy, muy importante. No lo es todo, pero sí que es una compañía hay que tener en cuenta, porque podemos ayudar o podemos entorpecer la labor del cuerpo. Así que bueno, ¿está por ahí Daniel? No. Está por acá Daniel, así que lo vamos a hacer entrar. Bueno, si quieren dejar preguntas lo pueden hacer, manden saludos, bienvenidos a todos Y al los que están. final, los que estén interesados por la mentoría para terapeutas, quédense que al final les vamos a contar bien de qué se trata y les vamos a sacar cualquier duda que tengan. Que ya hay gente que empezó a notar. Ay, acá está. Hola Daniel, Hola. ¿cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Pero muy bien, contentas de encontrarnos otra vez por acá. En buena hora, buenísimo. En buena hora, Estás gracias más por el luminoso. Esta vez estás más luminoso. Te has hecho algunos cambios. Ah, no, lo que pasa es que no estoy en casa en este momento, estoy en un hotel precisamente, por eso. Pero digo, por la iluminación, me decías, ¿no? No, por la iluminación, por el look. Tenés un look nuevo, estás cambiado. Ah, sí, sí, quizás por el pelo, sí, me han propuesto un look y bueno, viste que el cambio por ahí persiste durante un tiempo hasta que después el pelo va tomando su forma original. Hace lo que quiere. Claro. Bueno, Daniel, qué bueno. Estás viajando con lo tuyo, estás dando curso. Bueno, ya nos vas a contar bien en profundidad, pero si te parece nos metemos en el tema que nos trae hoy, que bueno, que propusimos como parte de los temas, porque hoy se conmemora justamente el día de, no sé bien cómo es el día, cómo se denomina, pero queríamos hablar sobre el autismo y bueno, y ver cuál es tu mirada, ¿no? En ese sentido, cómo podés aportar un poquito de luz sobre ese síntoma o esos síntomas. Bueno, vos viste que la mejor forma para mí particularmente, ¿no? Es abordarlo desde las experiencias que tienen que ver con esta mirada, desde esta vereda, desde lo biológico. La mejor forma para mí de poder comprender el porqué de estos comportamientos en relación con la comunicación. Porque uno puede tener un punto de vista también muy por arriba, psicológico, podríamos decir, que es la más frecuente, ¿no? Pero yo generalmente no voy por ahí porque tengo que basarme en las experiencias, un poco en la intuición, que creo que es lo que va a definir de alguna manera la percepción o la mirada que uno tiene realmente sobre los diferentes tipos de autismo, porque fíjate que no hay uno solo, obviamente, hay diferentes tipos de autismo, ¿no? Qué sé yo, está el autismo tiene que ver con el autismo akinético, por ejemplo, que es un tipo de autismo en donde no solamente no existe la comunicación a través del lenguaje, ¿no? De la zona de la broca que maneja el tema del lenguaje, sino que también hay autismo que tienen que ver con niños que nacen y de pronto están en un estado de legumbre durante 6 o 7 años, que pobrecitos nadie los va a ver al hospital. Y también son diferentes comportamientos biológicos en relación con el autismo. Hay varios tipos de autismo, pero bueno, generalmente sí, el autista tiene una forma muy conocida para todos, que sería como digamos, la referencia principal del comportamiento del autista, que sería en este caso a través de la comunicación, ¿no? Hasta te diría que todo pasa por ahí. Los conflictos que probablemente se hayan vivido en ciertas generaciones pasadas, evidentemente afectan a las generaciones del presente. Puede ser 3 o 4 generaciones en que tarde o temprano sale a la superficie ese secreto, ¿no? Porque un secreto no es solamente un secreto, es un secreto guardado con estrés. Y eso se registra en términos biológicos en las células. Cuando un secreto se guarda entre muchos en relación con la comunicación y eso ejerce una tensión del clan familiar, en algún momento va a salir a la superficie.
y puede aparecer ese niño loco que paga la culpa de, de esos secretos, ¿verdad? Cuando digo secretos, me refiero a situaciones ya conocidas, ¿no? Secretos de abusos, de incesto, qué sé yo, niño se acostó con su padre, niña se acuesta con su padre, eh, eh, situaciones que han causado una cierta tensión en la familia, en el clan, y por supuesto la separación, que sería en este caso como la fuerza directriz que mueve a la obra del autismo, ¿no? La comunicación, cuando hay un peligro en la comunicación, ¿verdad? Cuando se ha comunicado algo que fue peligroso comunicarlo, en algún punto luego eso después se traduce biológicamente en un comportamiento autista, podríamos decir, ¿no? Que la comunicación es peligrosa, por eso el autista se cierra para adentro y vive en su mundo, ¿no? En su propia burbuja muchas veces. No todos los autistas, digamos, tienen un comportamiento, vamos a decir, centrípeto, podríamos decir, ¿no? Sino que algunos tienen un comportamiento más centrífugo. Si bien se comunican hacia el exterior, pero hay ciertos puntos en que se anula o se bloquea esa comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, nos referimos a conflictos biológicos, te decía yo al principio, que tienen que ver con esas constelaciones esquizofrénicas que se pueden explicar desde la biología. Constelaciones esquizofrénicas, esquizofrenoides y o esquizoides, como les quiera poner el título, son constelaciones cerebrales, ¿no? Constelaciones cerebrales, que no hay familiares, por supuesto, para aclarar, constelaciones desde, qué sé yo, psicosis maníaco-depresiva, TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, constelaciones esquizofrénicas relacionadas con la depresión nerviosa o con la depresión autógena, qué sé yo, hay muchas constelaciones esquizofrénicas, ¿no? Desde, por ejemplo, comportamientos compulsivos, como decía yo al principio, ¿no? Y si no, esquizofrenias, cuadros esquizofrénicos. Un poco tiene que ver el autismo, porque como es una constelación esquizofrénica, desde la mirada de estas leyes maravillosas que descubrió, por ejemplo, este médico oncólogo radiólogo alemán, el doctor Hammer, que pudo explicar desde lo biológico cómo, según su experiencia, por supuesto, cómo funciona este comportamiento del autista. El autista se cierra para adentro en ciertas circunstancias y muchos terapeutas, quizás al no tener estos conocimientos, puede que incurran en la equivocación o en el error, podría decir, de tratar de rescatar al autista desde afuera, desde el exterior, ¿no? De lo que suele pasar muchas veces. Entonces, ahí está la clave del asunto, ¿no? ¿Cómo hacemos para, primero, obviamente, ¿no? Habría que preguntarse cuál sería el sentido para que ese autista deje de ser autista, o por lo menos mejore en un 70-80% su comunicación, porque se trata de la comunicación. Hay que ver si el conflicto no es de la familia, porque por ahí, Bueno, vamos por parte. ¿Qué recomendás hacer en estos casos? Se te presenta, por supuesto, no un niño, sino una madre, seguramente un padre, una abuela, preocupada por su hijo, nieto, que le han diagnosticado autismo. ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro del marco de la consulta? Bueno, si tenés a mano la información de la familia, lo primero que hay es observar a la familia, más que el autista en sí mismo, porque el síntoma es un síntoma de adaptación que tiene que ver con la comunicación en el clan. Primero, claro. Hay muchas personas que vienen muy preocupadas porque hay un autista en la familia, pero no por la razón que se cree, sino que su preocupación tiene que ver con un conflicto muy personal, que le afecta en forma personal. Entonces, hay que saber observar eso, porque si no podemos caer en la trampa de que lo que dice la persona es, digamos, como decía yo al principio, el sentido lo tenemos que buscar nosotros. Si hay un sentido para, digamos, para mejorar esa comunicación, eso es a nivel inconsciente. Si hay un sentido, se va a lograr una mejoría en la comunicación. Si hay un sentido, pero si a través de esa familia no existe ese sentido, porque el conflicto lo tiene la familia, no solamente el entorno del presente, sino también
el entorno del pasado a nivel inconsciente. Hay muchas cosas que observar del entorno. Si uno quiere descodificar a un autista, tiene que observar el entorno. No solamente el entorno de la familia, sino de cómo están distribuidos los muebles, los cuadros. Hay un montón de cosas, un montón de señales que te dicen, ah, claro, ahora entiendo, ¿no? Primero hay que tener en cuenta, ¿no? Que la mayoría Es muy interesante eso que decís, Daniel, de observar los objetos, cómo Vale, están. sí. Vos mirás todo, absolutamente todo. Nosotros también somos muy observadores. Y, por ejemplo, contanos algún caso donde hayas visto esto, desde el lenguaje no verbal, desde los objetos, y te has dado cuenta de problemas en la comunicación dentro de la familia a través de esa observación. bueno, un caso es un niño que estaba precisamente tirado en una cuna ya hace bastante tiempo, en donde los padres no lo iban a ver, en donde estaba prácticamente como abandonado. Y lo que se descubre en esa familia, a través de averiguar, a través de encontrarse con información vital, es que ese niño no es que estaba tirado ahí por casualidad, sino que estaba abandonado, pero por una cuestión que tiene que ver con conflictos que se han vivido en el pasado en esa familia. En este caso, eh, cuando aparece un niño que no tiene respuestas biológicas, que no se mueve, que hay que darle de comer, que no hay, digamos, un indicio de evolución, sino que hace años que sigue en un estado, digamos, de legumbre, podríamos decir, ¿no? O vegetativo. Un niño autista precisamente que no se comunica. Una de las razones principales por la cual puede que ese autista no se comunique hace tiempo es por la falta de estímulos que tienen que ver con el vientre materno. Tiene que ver no solamente con lo que sucede durante el embarazo, sino lo que sucede durante el parto. ¿Por qué? Porque durante el parto suele suceder que puede existir conflictos de miedo repentino que afectan la laringe, donde se ubica un foco de neuronas modificado en el cerebro que comanda, ese relé tiene una relación directa con la laringe. En la laringe van todos los miedos repentinos. Y cuando digo laringe me refiero a la comunicación precisamente, porque eso Claro. también, claro, Bueno, de acá. está el área de Broca, que es el lenguaje, que no es casualidad, aparte de la laringe, que es el miedo repentino. Esos miedos repentinos afectan exactamente ese área específico que se llama el área de Broca, que afecta al lenguaje y que no es casualidad que afecte el lenguaje, porque ahí está la señal que da el inconsciente familiar, que es peligroso la comunicación. Claro. Entonces hay que descubrir por qué es peligroso comunicarse. Y cuando entras a descubrir cuál es el peligro, podés encontrarte con que probablemente en la familia, como ejemplo, como lo que me pasó a mí, por ejemplo, haya habido una pelea por años en relación con las religiones, por ejemplo, ¿no? Este niño que va a nacer va a ser católico, no, este niño que va a nacer va a ser judío, o este niño que va a nacer va a ser, qué sé yo, de esta, no sé, qué sé yo, un ejemplo, peronista, y el otro va a ser, qué sé yo, radical, no sé. Esas peleas, esas situaciones que tienen que ver con la comunicación, muchas veces terminan en una cierta neutralidad. Y esa neutralidad la puede manifestar en términos biológicos el niño que nace y paga la culpa de eso. Porque ahí está el mensaje, ¿entendés? El mensaje y la señal para la familia. Y a falta de estímulos, si el niño nunca tuvo la posibilidad, que es lo que suele pasar con muchos niños autistas, si el niño autista nunca tuvo la posibilidad siquiera de succionar la mama de su madre, al faltar ese estímulo, puede ser suficiente para que sea un conflicto biológico. Esa falta de estímulo es esencial. El succionar es esencial. Es un estímulo que tiene que existir en el cerebro, ¿no? En el inconsciente. Porque eso puede hacer que el niño el día de mañana tenga rasgos esquizofrénicos, precisamente porque no ha tenido ese estímulo principal de succionar el alimento de la madre. Y cuando digo alimento de la madre, me refiero también a la contención emocional que acompaña esa alimentación. Y si ese niño tuvo un miedo repentino, sea
durante el embarazo o el parto. Fíjate que en el parto muchas veces hay niños que se caen de la mesa, hay bebés que se caen de la mesa. Y las enfermeras no van a ir a decirte, señor, disculpe, en el mejor de los casos, si el tipo acompaña, le quiero comunicar que su niño se cayó de la mesa, se nos cayó al piso, nadie te va a decir eso. Claro. Y eso puede generar un miedo repentino y puede programar una constelación cerebral a futuro, que puede afectar también en el susto, el área del lenguaje, y ahí podemos también ver la falta de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Hablando del lenguaje. Me pasó de que me hayan pedido una ecografía de la cabeza justamente cerebral, que yo dije, bueno, sí, será de rutina, ¿no? Madre primeriza. Después me dicen, che, ¿por qué te la pidieron? Y nunca supe. Pero me llamó la atención ahora con lo que contás. Mira, Me llamó muchísimo la atención y ahí tenés un susto. Bueno, algo que es común es que aparezca que el desarrollo sea normal y a cierta edad, alrededor de los 2 años, se detiene el crecimiento, ¿no? Se detiene el desarrollo al paso que venía. Entonces, esta regresión que comienza, ¿por qué se suele dar en esa edad, no antes, no después? bueno, porque es una edad simbólica en que el inconsciente, a través de los ciclos que están establecidos, determina que ese sería el disparador, porque hay que tener en cuenta que todos tenemos ciclos en que se vuelve a repetir o nos volvemos a encontrar o tenemos una cita con nuestro propio trauma. No importa si es niño o si no es niño. El tema es que puede estar justamente en un ciclo en donde puede o evolucionar o puede retroceder, ¿no? Entre comillas. El tema es que puede darse porque a la edad, qué sé yo, un ejemplo, a la edad de 4 años el niño hablaba bien, se comunicaba bien, y de pronto, a partir de ese momento, de los 4 años hasta los 9 o 10 años o 12 años, el niño dejó de hablar, no se comunicó nunca más. Entonces el niño expresa un conflicto obviamente que no le pertenece. Quizás en su inconsciente lleve el hecho de el padre en él sentirse separado de. Un ejemplo te voy a dar. Suponete que el padre de ese niño autista tuvo problemas en la comunicación. Un día tuvo que irse de un lugar, el padre, donde vivía en un lugar maravilloso, lleno de naturalezas, lleno de, qué sé yo, de pájaros, un ejemplo. Y de pronto ese hombre un día sufrió porque tuvo que abandonar esa ciudad para irse a vivir a una ciudad urbana. Y ese hombre sufrió mucho por el hecho del cambio de entorno. El cambio de entorno del padre hizo que, al no estar resuelto ese conflicto, pasa a la sucursal como programa. Todo lo que no se resuelve psicológicamente, después el niño tiene que asumir el conflicto psicológico de los padres. Ahora, el padre se sintió separado y sufrió mucho por sentirse separado del entorno que tuvo que abandonar. Entonces, el niño nace con el programa y en algún momento determinado, a los 12 años, por ejemplo, puede que exista algún conflicto del padre, algo que vuelve a vivir el padre se vuelve a conectar con esa separación que sintió, entonces el niño puede expresar a través de la comunicación, puede, digamos, disparar el desencadenante de ese programa. Y entonces el niño a partir de ahí o puede o comenzar a hablar o puede, digamos, empezar a hacer todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces ciertos niños empiezan a hablar de la nada, en el caso de que sean niños mudos que nunca hayan hablado, y de pronto, qué sé yo, escuchan algún ruido de la naturaleza y eso les recuerda a lo mejor a los ruidos A ese trauma, claro. de la naturaleza del padre. Entonces, por alguna razón, el niño comienza a hablar porque escuchó un pajarito. Y puede ser cualquier cosa que se desbloquee el tema del área de Broca y el niño comienza a hablar, Claro. que es lo que suele pasar siempre. Y por eso diría que es normal, porque el comportamiento autista es en muchos niños que hasta los 4 años no te hablaban nada, y a partir de los 4 años en adelante empiezan a hablar de la nada o son grandes comunicadores, y sin embargo pasaron por la etapa en donde no hablaban.
hasta incluso la familia pensaba que tenía un comportamiento autista. En Ujú. definitiva, muchas personas tienen comportamientos, vamos a decir, si te gustan los títulos, de autista, Sí, ¿no? O el síndrome de Asperger y todo eso. sí, Mm. sí, 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 es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que hay muchas personas que se están descubriendo en eso a raíz de que hay mucha más información también y se conocen mucho más las características. Había una pregunta más arriba que decía qué diferencia tiene el autismo. Autismo es lo mismo que TEA, no, bueno, TEA es como el trastorno de espectro autista, que es como lo que reúne a un montón de diferentes tipos de autismo, ¿no? ¿Es así? Corregime si no, si estoy diciéndolo mal. Sí, sí, cuando se habla de espectro, evidentemente se habla de algo más ampliado, Amplio. ¿verdad? Ujú. A nivel de comportamiento más social, que incluso se da, como vos dijiste, por la comunicación precisamente, o por el nivel de comunicación que estamos teniendo en este momento que antes no teníamos, claro. Seguro. Y hablando de comunicación, se suele decir que hay una desconexión en un momento dado en el embarazo, entre la mamá y el bebé. ¿Qué opinas de eso? Si nos podés explicar un poquito más. Cuando decís vos que hay una desconexión entre madre y bebé, ¿qué sentido? Sí. Ahí puede ser, por ejemplo, una madre que está viviendo un trauma, un shock, ¿sí? Que en ese momento realmente está como separada del estado de embarazo porque tiene que ocuparse de otra cosa o está viviendo un duelo. A mí me pasó un caso de una madre de un niño con autismo que vivió la separación del padre del hijo, ¿sí? De su pareja, y entró en depresión. Entonces ahí hay una desconexión total. Claro, claro, porque todos los estímulos que yo te decía al principio, o todo lo que tiene que cubrir la madre, que sería fundamentalmente la necesidad de esos estímulos, entre ellos la contención emocional, tendríamos entonces a una madre presente pero ausente. Y si está ausente por esa desconexión que vos decís, porque quizás tenga problemas personales o está atravesando, como bien dijiste, por una depresión, y sí, eso puede provocar no directamente el autismo por añadidura, sino porque ya está el programa latente. Es decir, en todo caso, esa desconexión de la madre puede, entre otras cosas, provocar un autismo si está el programa en la familia. Si no, puede provocar quizás otro tipo de síntomas. Pues yo te doy un ejemplo. De pronto un niño, un bebé, no quiere prenderse de la teta derecha. ¿Por qué? Bueno, no quiere prenderse de la teta derecha porque la madre vivió un conflicto de pérdida de un bebé anteriormente y entonces el bebé del presente, que es el que asume el conflicto del anterior, entiende que la teta derecha es peligrosa porque ahí es donde la madre todavía no ha resuelto el conflicto, no ha podido soltar todavía el bebé que perdió y esa madre se lo imaginó en la mama derecha, dándole alimento. Entonces el bebé que viene ahora no quiere tomar la teta derecha porque él considera que esa teta inconscientemente no es para Es él, peligrosa. sino que es para otro Claro. bebé. Entonces ahí tenemos la explicación de por qué esa madre se pregunta, ¿y por qué mi bebé no quiere prenderse de mi teta derecha y sí de la teta izquierda y con la teta derecha no quiere saber nada? Muchas veces está en el inconsciente de la madre ese trauma de no haber solucionado el conflicto de pérdida primera y entonces, bueno, ella lo único que hizo en esa vivencia emocional es imaginarse a ese bebé y eso es lo que le quedó en la nostalgia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ese bebé hubiese nacido? Yo lo tendría acá en mi regazo, lo tendría dándole el alimento, conteniéndolo emocionalmente. Y eso lo percibe el bebé, el que viene, ¿no? Lo percibe perfectamente, inconscientemente y no quiere saber nada porque ella todavía no ha resuelto. Imagínate que si eso ya genera un comportamiento determinado, todos los comportamientos que pueden darse en función exactamente de esa desconexión que vos decís, no solamente el autismo, puede ser otro tipo de constelación. Porque, mira, las constelaciones esquizofrénicas se puede dar simplemente en un niño que de pronto se orina involuntariamente en la cama. Un niño que se orina atraviesa por un estado psicótico y no hay que asustarse por eso. El niño atraviesa por un estado psicótico ante la llegada de un hermanito. Por lo tanto, el niño tiene una enuresis.
Y con la enuresis está marcando el territorio para darle un mensaje al bebito que está por venir y que lo va a invadir. Entonces, el niño no sabe por qué, pues está orinando en la cama porque está marcando el territorio. Tiene una enuresis. Está en constelación cerebral o esquizofrénica. Estado psicótico, por lo cual pasan también los ancianos que pasan por esa constelación esquizofrénica o cerebral, que es también que muchos se orinan involuntariamente a una cierta edad. O sea que fíjate todas las constelaciones que se pueden dar en función de los traumas no resueltos, entre ellos el autismo y muchos síndromes, que hoy por hoy podrían ser como normales, o que no hacen más que desarrollar potenciales, como por ejemplo el síndrome de Asperger. Te, te voy a hacer una consulta más técnica ahí, porque entraste el tema de las constelaciones cerebrales y me encanta, que vendría a ser básicamente focos que se encienden en simultáneo en ambos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Sí, Eh, a la hora de abordarlo, hay ciertas diferencias, Diferencia. ¿no? Unos dicen mejor no meterse ahí con ningún síntoma que tenga que ver con constelaciones cerebrales, otros dicen sí, pero hay que hacerlo en paralelo, algunos dicen, bueno, primero un foco, después el otro, o sea, primero, bueno, ¿vos qué recomendás? ¿Se puede hacer, no? sí, en realidad sí. Lo importante es que se aborde, vamos a decir, como bien dijiste vos técnicamente, conflicto biológico por conflicto biológico, que sería foco por foco. Ok, Porque, porque vamos a suponer, yo te doy un ejemplo. El asma es una constelación cerebral. Cuando los focos de Hammer están activados del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, se produce el asma doble. Cuando hay un solo foco que se activa, que podría ser el foco de la laringe en el cerebro, que sería el relé que comanda la zona del área de la laringe, donde van los miedos repentinos, puede haber un asma que no va a ser doble, no sé que va a ser un tipo de asma, puede ser un asma laringio. Y si está el otro foco activo, pero el del área de la laringe no, pero sí el que está en el área de los bronquios, y ese es el foco que ahora se activa del lado derecho, entonces vamos a tener, por ejemplo, un asma bronquial. Entonces, puede que esa persona tenga un asma bronquial, está en constelación cerebral. O puede que esa persona tenga un asma laringio, está en constelación cerebral. Y cuando se activan los dos focos, entonces está digamos, el asma doble, que sería un asma laringio y bronquial al mismo tiempo. Es una crisis. Esa crisis es una constelación esquizofrénica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un comportamiento biológico, no enfermedad. Un comportamiento biológico. Por eso el autismo no es una enfermedad orgánica, es un comportamiento biológico que por algo el inconsciente, vamos a decir biológico, le estaría salvando la vida a ese niño con esa constelación, ¿verdad? Esto es lo que habría que entender, que cuando vos me dijiste al principio, ¿qué pasa cuando viene una madre muy preocupada, una abuela, y quiere descodificar? Bueno, primero hay que observar el comportamiento, la desesperación de la familia. ¿Cuál es la razón principal por la cual quieren deshacerse del autismo del autista? Y ahí vamos a comprender entonces por dónde viene el conflicto, ¿me entendés? Porque si no es como que, bueno, hay que descodificar al autista porque es un problema para la familia, no. Entonces hay que ver, porque ahí está la coherencia, ¿no?, de cómo funciona nuestro inconsciente. Pero, volviendo a tu pregunta, sí, es foco por foco, porque si dejamos un foco libre, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que hay dos focos de neuronas modificadas, es decir, dos quemazones que se han producido por el impacto emocional, y hay uno en el cerebro izquierdo y otro en el cerebro derecho. Vamos a suponer que los dos están activos. ¿Qué pasa si descodificamos uno? Bueno, sí, la persona toma conciencia de ese conflicto biológico, relaciona los datos a nivel cerebral, toma conciencia, pero ¿qué pasa con el otro foco? Ese foco, si queda suelto, por decir así, se va a traducir inmediatamente en la biología y se va a traducir en una enfermedad orgánica, hasta incluso puede ser un cáncer, tranquilamente, porque ese foco quedó libre. Si no se descodifica, lo va a resolver el cuerpo. Y ahí es donde vemos muchas veces cómo en los psiquiátricos, que generalmente no existe el cáncer,
cuando vos vas a un instituto psiquiátrico, es difícil encontrarse con una enfermedad de cáncer. No hay enfermedad de cáncer en los psiquiátricos. No Mirá vos. existe. No existe. Entre los enfermos psiquiátricos no existen. ¿Por qué? Porque están en constelación cerebral, constelación esquizofrénica. Mientras estés en constelación, no va a haber enfermedad orgánica. Por eso, si no se descodifica ese foco, puede bajar a la biología. Y lo resuelve la biología, en forma de cáncer o en forma de cualquier otra enfermedad. Y si se decodifican los dos, qué bueno, porque entonces significa que la persona puede empezar a mejorar ese comportamiento, esa aprensión, esa esquizofrenia. No te olvides que las esquizofrenias tienen que ver con los miedos y aprensiones que se encuentran acá atrás en la nuca. Nosotros en la nuca tenemos los centros de control de relé a donde pasan todas las paranoias. Entonces las paranoias se encuentran atrás en la nuca, el miedo en la nuca. Entonces el miedo en la nuca puede traer muchas constelaciones esquizofrénicas, entre ellas la más conocida hoy, que es la espasmofilia, que es una constelación esquizofrénica. La espasmofilia es lo que llamamos hoy, o lo que erróneamente se denomina el ataque de pánico y todo eso, que son 4 focos que están activos, 2 focos en las frontales y 2 focos en las occipitales. Cuando están activos los 4 se genera el comportamiento de huida. ¿Qué es lo que sirve en ese momento? Porque la biología se prepara para que salgas corriendo. El tema es que no vas a salir corriendo, pero corres por dentro. Es lo mismo. Claro. Y bueno, pues, entendés que son las constelaciones esquizofrénicas, pero se puede abordar desde la biología para que la persona comprenda que no hay ninguna falla psicológica, sino que todo lo hace el cerebro por algo, ¿no? Bueno, y sabiendo que es una adaptación biológica, ¿verdad? No es una enfermedad, ya desterramos esa creencia de que el autismo es una enfermedad, no lo es un trastorno del comportamiento necesario, o sea, el cuerpo lo lee como necesario. Exacto. Necesita aislar al niño del mundo. ¿Por qué? ¿Qué puede haber? ¿Qué historias puede haber detrás? ¿Qué programación trae su familia? ¿De qué mundo? Porque él vive en su mundo. Para él no se encuentra aislado del mundo, él está en su mundo. El tema es que para entrar en su mundo hay que entrar en su campo de visión, en su campo visual. ¿Me explico? Vos podés hablar con un niño autista que viéndote no te va a ver, salvo que entres en su campo reducido de visión, en donde de ahí sí uno puede comunicarse. Pero desde el exterior y desde el entorno es difícil porque el autista ha generado un campo visual en donde él se siente protegido y seguro. Si él sale de ese campo visual, equivale a un programa de huida, equivale a un programa de ataque, equivale a un programa de parálisis y equivale a un programa de sometimiento. Entonces, ¿qué pasa? En la visión o en ese campo de visión es donde hay que ir a encontrar al autista para comunicarse. ¿Me explicó? Entonces, entrar en ese campo de visión puede ser, como decía Alejandro Jodorowsky, tirarse por debajo mientras el autista está mirando hacia abajo, porque nada de lo que vos le propongas, el autista lo va a rechazar, salvo que vos te empieces a comunicar desde ese campo de visión, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, tirarte debajo del autista, mirarlo, y el autista está mirando hacia el piso y te metes por debajo, lo mirás y le decís, hola, ¿qué tal? Y ahí puedes encontrar una respuesta, porque es la forma que vos empezás a comunicarte. Si te das cuenta y tenés la intuición, podés ir a su campo de visión, porque ellos se desarrollan un campo de visión. ¿Me explico? Entonces, quizás a lo mejor muchas personas se sientan ridículas al hacer eso. Y te voy a explicar por qué. El caso del niño que está tirado ahí, abandonado, que tiene un autismo akinético, que no viene, los padres no van a visitarlo, pobre niño, hace rato que está ahí, en estado de vegetativo, de lumbre. Madre católica, padre judío. En la familia, para atrás también, gran problema con las religiones. Hasta que en algún punto el inconsciente familiar determinó que la mejor solución para esa familia, por esa tensión que nunca se expresó, que siempre se guardó, que nunca se blanqueó, finalmente sale a la superficie tarde o temprano, quizás en la 4ª generación,
Sale un niño loco que paga la culpa de eso, sale un niño autista en neutralidad biológica, que no habla, que no se comunica. Entonces, los estímulos es lo primero, la succión. Si nunca succionó, bueno, entonces ¿qué edad tiene el niño? ¿Tiene 9 años? ¿Está en la cuna? Bueno, que empiece a succionar. Eso es un estímulo que puede lograr que el niño pueda empezar a reaccionar, no importa el tiempo que pasó. Ujú. Los dedos, por ejemplo, todo como el dedo gordo del pie o el dedo gordo de la mano. El dedo gordo representa el alimento, por ejemplo. Esto parece irrisorio, ¿no? Pero cada parte del cuerpo tiene una simbología que se conecta con nuestro cerebro. El dedo gordo del pie, por ejemplo, o el dedo gordo de la mano, representa simbólicamente la madre y el alimento. ¿Por qué el dedo gordo? Porque el dedo gordo también es la succión del bebé en el vientre materno. Entonces, si alguien empieza a succionar el dedo gordo o el dedo gordo del pie, ya es un estímulo que está recibiendo el cerebro. Para sorpresa de todos, el autista puede empezar a hacer movimientos que antes no hacía por el hecho de que comienza por primera vez a succionar, que son los primeros estímulos. Entonces, esa es la parte difícil en donde mucha gente por ahí, obviamente, ¿no? Claro, es ir directamente a ese lado biológico que, bueno, que a nadie se le ocurre ir, porque básicamente son faltas de estímulos, los estímulos que nunca ha tenido. Y el niño puede empezar a succionar, puede empezar a moverse incluso, porque eso está relacionado con todo, ¿verdad? Interesantísimo lo que planteas. No, incluso no es tan raro, porque vemos adultos que lo hacen, que tienen el hábito de succionarse el dedo, a veces no se dan cuenta, o Mm. que se llevan otras cosas, como puede ser un cigarrillo, cosas que todo el tiempo, objetos que todo el tiempo se llevan a la boca, Claro, ¿no? exacto. Sí, 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 son recursos. Son Ujú. recursos, claro, son recursos inconscientes como el bebé que está en el vientre materno y se lleva, y lo que eso es porque, claro, pobrecito, ¿no? Es lo que al bebé le sirvió para sobrevivir a un estrés de la madre emocional. Si la madre, porque todo lo que vive la madre emocional lo es para el bebé. Entonces, si la madre ha vivido un conflicto emocional y el bebé se lleva, en el vientre materno, vos lo ves al bebé que se lleva el dedo a la boca, es que está tratando de sobrevivir a un estrés que no le corresponde, sino que es un estrés en relación con la madre emocional. Si eso le sirvió para sobrevivir, imagínate cuando crezca, se desarrolle y sea un adulto, cuando experimenta algún tipo de estrés que lo va a conectar con el vientre materno, inmediatamente se puede llevar el dedo en la boca porque inconscientemente fue lo que le salvó la vida en ese momento, que es lo que le suele pasar con el tema de los tics nerviosos. Los tics nerviosos también, ¿no? ¿Viste las personas que por ahí hacen con el cuello así y de pronto hablan y hacen así a cada rato? Bueno, vos decís, pero ¿por qué esta persona mueve el cuello así de esta forma? Bueno, hay que ver que por ahí a lo mejor su madre ha vivido una situación en el vientre materno en donde la madre quería retener al bebé, sea por las razones que sea, la madre emocionalmente no quería que el bebé naciera todavía, entonces la frustración de no poder retenerlo porque ya va a nacer hizo que el cordón umbilical lo agarre por el cuello para que no salga, por la situación económica, por lo que sea, o por violencia, por lo que sea. Entonces, claro, puede que un bebé esté a punto de ahorcarse con el cordón umbilical y el bebé para zafar hace estos movimientos. Claro. Y eso es lo que le salva la vida al bebé. Entonces, claro, como eso le salva la vida, cuando crece, se desarrolla y es un adulto, cualquier tipo de estrés puede activar, puede disparar el programa. Porque para el inconsciente, bueno, si eso te salvó la vida, entonces voy a estar Listo. zafando constantemente de cualquier situación en donde me siento ahorcado. Claro. Entonces, por eso, ¿no? El movimiento. ¿Se puede descodificar? Sí, sí se puede descodificar, claro que sí. Hay personas que durante 30 años tenían movimientos de tic nervioso, eso se denomina la Gilles de la Tourette en francés, y han dejado de hacer esos movimientos. Y eso no es magia. Eso ocurre de un segundo a otro porque son órdenes cerebrales. Ujú. Qué espectacular. Bueno, y Amazing. hablando de movimientos, ay, perdón, amigo, No, ¿ibas a no, decir no, algo? dale, dale. No te veo, te tengo ahí en negro. Bueno, no Eh, pasa nada. hablando de esto, de los movimientos, las estereotipias, ¿no? Son conocidas como, por ejemplo, el aleteo de manos, el caminar en puntita de pie, el hacer movimientos circulares, como esa fijación por ese tipo de movimientos.
¿Hiciste alguna lectura sobre estas estereotipias que presentan? Mira, en realidad la lectura que uno puede hacer de esos movimientos que son involuntarios, porque esos movimientos, como te digo, se puede denominar, le puedes poner un título si querés, como el que dije recién, la Gilles de la Tourette, o estereotipias, como vos decís. Las lecturas que uno hace, uno lo que hace es apegarse inmediatamente a la biología, porque ahí es donde está la respuesta que te va a dar, digamos, lo que estás buscando, ¿no? La respuesta que te va a dar la biología. Es apegarse a la biología, no complicarse mucho, no volverse muy complejo, porque uno puede caer siempre en la trampa de la interpretación. A veces puede ser demasiado acomodaticio esa lectura, y bueno, puede también ser una interpretación. No estamos exentos a interpretar, pero sí tenemos intuición y tenemos percepción. Podemos observar un comportamiento, una estereotipia, como vos decís, podemos observar y ver qué nos está queriendo decir la señal. No hay que tener, digo yo, pues temor, ni miedo, ni miedo a quedar ridículo, ni nada, porque tenemos que empezar a ser buenos observadores, si nos dedicamos a esto, y dejar de lado el tema de, de, de esa inseguridad que muchas veces, ¿viste?, nos meten en la cabeza de que hay que seguir un protocolo, que esto es así, si hace esto es porque el otro no. En realidad la biología nos puede dar señales y ahí es donde nosotros podemos estar atentos y hacer esas lecturas del lenguaje corporal. ¿Qué me está queriendo decir esta persona? Ejemplo, viene una persona a la consulta con Parkinson y de pronto la persona hace esto, por ejemplo, ¿no? Yo digo, entonces la persona viene a la consulta y vos ves que está moviendo la mano y está así constantemente, ¿no? Esto. ¿Qué Sí. pasa? ¿Por qué hace esto? Y el dedo así. Bueno, si uno observa, obviamente que el Parkinson, bueno, es un conflicto biológico o una enfermedad, vamos a decir, oncoequivalente, que reúne o se conjuga con varios conflictos biológicos que se viven al mismo tiempo, ¿no? Entre ellos, bueno, el tema de la contradicción motora, que es lo que le pasa a las personas con Parkinson, viven el conflicto biológico de estar en contradicción en el desplazamiento, que significa moverse, contradicción en el movimiento, más quiero retener, más separación. Bueno, todo es el cóctel, digamos, ¿no?, que hace que la persona pueda tener Parkinson. Pero ¿qué pasa? La persona hace un movimiento. Ese movimiento, por supuesto, es involuntario. Eso lo hace el cerebro, obviamente, porque cuando se genera un shock emocional que ya desencadena lo que tenía que desencadenar tarde o temprano, que es cuando aparece el Parkinson, después de que pasó mucha agua bajo el puente, el cerebro entiende que ahora la persona ya no puede manejar psicológicamente el asunto, entonces, bueno, aparece la mejor solución ganadora de supervivencia, que sería el Parkinson. El Parkinson es el apellido de alguien, ¿no? Como para, ¿no? Porque Parkinson parece como si fuera Frankenstein. No, es el apellido de alguien, Parkinson. Entonces, es un título, nada más. Aparece el Parkinson y que la persona empieza a hacer, ojo, entre otros movimientos, pero hay muchos movimientos. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por dónde pudo venir el conflicto? Bueno, quizás la biología te lo está diciendo, quizás por un conteo, quizás por un conteo de dinero, puede ser, mercadería, algún tipo de estrés hizo esa persona, un shock emocional muy fuerte, y lo que hace el cerebro es reproducir lo que pasó en el momento, Claro. tal cual ocurre también en el vientre materno. Mm. Entonces, si cuando la persona estaba contando dinero, hizo mucho estrés y sintió que no podía retener una mercadería o que se le iba un negocio al diablo y que no lo podía retener y que hacía la cuenta y no le daba, entonces el problema vino por acá, vino por el conteo de dinero. Y el cerebro lo que hace es reproducir esa señal, que no es casualidad. O puede ser esto también, que Ajá. significa ya va a pasar. Uno dice, bueno, Daniel, esto es acomodaticio, ¿por qué razón ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar? Sí, es que el cerebro, para hacer pasar la señal, se vale de cualquier cosa, porque
No hay un protocolo para el cerebro. El cerebro hace pasar la señal como sea, a través de la simbología y a través de la vivencia emocional. Entonces, si la persona sintió que ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, entonces eso es lo que va a reproducir. El movimiento va a ser este, ¿no? O puede ser este, o puede ser Vos sabés que cualquier otro momento. me Sí, estás recordando un caso, a ver, Sol, si te acordás, en uno de los encuentros que tuvimos, un hombre se presenta con artrosis en la mano, pero siempre le dolía una mano en particular, ¿no? Y no la podía, como que se le cerraba y no, se le endurecía. Y cuando le preguntamos de qué se acuerda esa mano, algo así fue la pregunta que le hicimos, ¿qué memoria guarda esa ¿Qué mano? memorias guardas esa mano? Una Algo cosa se te así escapó, como... algo que quisiste agarrar, que no pudiste retener, y ahí se emociona y se acuerda de una escena que sosteniendo la mano del hijito de 4 años, se acercan al mar y de un momento a otro vino una gran ola y lo dejó de ver. que lo arrancó de la mano. Se lo arrancó de la mano. Esos instantes, esas milésimas de segundo donde decís, no lo agarré lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bien, ¿no? Y cómo puede ser que el cuerpo registre ese hecho y al final el nene estaba bien, no le había pasado nada, pero la mano todavía se acuerda. Claro, ese instante le quedó grabado en su cerebro y esa es la señal, ¿no? De que hay algo que pues, sanar ahí. sí, puede ser ese instante, pero puede haber otro programa, puede haber otra situación o otra emoción Anterior. idéntica atrás también, que siempre va por el tema de la mano. Más hay que ver si la mano derecha o la mano izquierda. Eh, si es la mano siempre representa simbólicamente el padre o la mano representa el trabajo. Eh, y bueno, la artrosis lo dice todo, ¿no? Las personas con artrosis son esas personas que siempre sienten que tienen que postergarse, ¿no? Que siente que deberían haber hecho otra cosa en la vida para no estar trabajando de tal o cual cosa en el presente. Son personas que dicen, voy a cambiar dentro de 5 años, ya dije que iba a hacer un cambio y todavía no lo hice. Pasan otros 5 años, ahora sí voy a hacer un cambio. Pasan 5 años o 10 y la persona dice, todavía no hice lo que dije que iba a hacer porque siempre me postergo por los demás. Yo no debería estar haciendo esto ya, lo debería estar haciendo otra persona, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Son personas que, bueno, viven la desvalorización muy específica que va a traer, no artritis, sino en este caso la artrosis en la mano. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Y la artritis, bueno, la artritis está, digamos, conjugada, esa palabra está compuesta en el hebreo por la palabra ar, que significa arteria, por lo tanto todo lo que es arteria o ar es masculino, es activo. Tritis, el significado de tritis significa crítica. Entonces la persona que tiene artritis vive un conflicto en el que no importa, lo más importante para esa persona es no ser criticada. Ejemplo, una madre viene y te dice, mis hijos salieron a bailar, con tal que no les pase nada y siempre está ese miedo a que les pase algo. Pero ese miedo a que les pase algo no tiene que ver exactamente y específicamente con que le pase algo, sino que tiene que ver con el hecho de que si le pasa algo, quien va a pagar, quien va a tener la culpa y quien va a ser criticada va a ser ella. Lo que no va a soportar es la crítica del entorno si le llega a pasar algo a esos hijos. Daniel, se te escucha un poco bajito, puede ser, no sé si soy yo que te escucho Sí, mal o... me pasó lo mismo, como si se te hubiese bajado el volumen. Ahora cómo se escucha. Ahí Ahí está. está. Ah, bien. Entonces la diferencia que hay es que cuando una persona se siente criticada, es lo más importante para esa persona es no sentirse criticada. Generalmente son personas que hacen cosas por los demás, que se preocupan demasiado por los demás, pero no por lo que se cree. La preocupación que tienen esas personas por los demás no es tanto por los demás, sino por la crítica en relación con eso, porque esa preocupación lleva implícita una situación en la que podría pasar algo grave y si pasa eso, quien va a ser criticada va a ser esa persona. No soporta la crítica y por eso aparece la artritis. Puede aparecer en las manos o en cualquier otra parte del cuerpo.
Bueno, ya casi vamos una hora. Pasó volando. Ay, Qué lindo, es qué hermoso lindo. escucharlo. Yo estoy muda porque me encanta cómo explicás, Daniel, todo con tanta belleza y como con cierta poesía incluso, no sé, me encanta cómo hablas. Bueno, gracias, que sea útil. Lo más importante es darle la utilidad a las personas que están escuchando, Eso, que no va a ser casualidad que justo estén viendo el video y digan, ay, mira, y eso es lo más importante, ¿no? totalmente. Totalmente. Y no, y los que lo ven después, ahora te lo vamos a compartir, así lo podés pasar a tu comunidad también y que se queden Claro, con este mensaje tan hermoso. sí, Pero sí. sobre todo en el Día de la Conciencia del Autismo, ¿qué mensaje querés dejarle a las familias que A ver, tienen ¿qué me gusta que puedo dejarle? de No, grande? mira, lo único, invitarlos a que si quieren ir al teatro a Rosario, porque es el próximo evento que tenemos en el Teatro Broadway, para la gente que está escuchando, va a ser el jueves 29 de mayo a las 20 horas en el Teatro Broadway de Rosario. Ahí vamos a estar haciendo las decodificaciones en vivo y bueno, interactuando con la gente. Y después, bueno, la gente que quiere realizar un seminario de formación, ya lo pueden hacer para el 27 de junio, está anunciado un seminario de formación, así que para los que se quieran comunicar, que se comuniquen con la red en el Instagram, si quieren anotarse por el seminario de formación. Y bueno, yo lo que digo con respecto al tema del autismo es que muchas veces, viste, cuando uno dice, hoy es el día del cáncer de mama, está bien, yo estoy de acuerdo que uno tome conciencia, pero quizás, mm, viste que muchas veces, a ver, esto que se entienda, está bueno que sea el día de, pero hay que tener en cuenta que esto a quién le sirve, aparte de algo, a las personas que no tienen intereses espurios y mezquinos, sino para las industrias químicas, que son realmente los que empiezan de alguna manera a viralizar la fecha conmemorativa, sobre todo porque detrás de eso hay esos intereses de vender, ¿no? Porque hoy es el de la opina, entonces mucha gente va a empezar con tratamientos por el tema de que es el día del autismo. Entonces, esto tiene la contraparte. No digo que sea, eso es lo que a mí me pasa con estas fechas, cuando hoy es el día de cáncer de mama, hoy es el día de sí, pero ¿quién pone estas fechas? ¿Entendés? ¿Quién las pone? ¿Quién las pone estas fechas? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido por el cual ponen estas fechas? ¿Me entendés? Porque, claro, hay que tomar conciencia. Sí, obvio que sí, pero tomar conciencia de que hay que hacerse tratamientos o tomar conciencia de por qué y para qué aparece este síntoma. Son dos cosas distintas. Esto quería decir. Buenísimo, porque me encanta que dejemos ese mensaje, ¿no? Bueno, de empezar a querer indagar qué hay más allá de lo que te plantea la medicina tradicional en estos casos. Claro, claro. Por suerte, bueno, nos pasa, creo que a los tres, que tenemos un montón de casos en consulta que vienen, mamás que vienen a trabajar con sus chiquitos con este tipo de síntomas y que quieren indagar e ir más allá y comprender cuál es el sentido. Y me encanta esto que decís, Daniel, de no querer sanar al chico por sanarlo, porque es raro, porque es distinto, por lo que sea, sino comprender cuál es el sentido y el para qué se les plantea esta situación. Y lo vemos siempre que cuando esa comprensión llega, automáticamente esos chicos tienen otras conductas mucho más conectadas, si se quiere, con las personas, con la familia. En lo particular, he atendido dos casos este año, bueno, desde el año pasado y este año, preciosos, donde realmente hubieron cambios muy significativos en los chicos, en las conductas de esos chicos, a través de trabajar con las mamás. Claro, Y esas mamás empezar a comprender y realmente su calidad de vida cambia, porque exacto. ya están como más, digamos, con un peso menos. Es como decir, bueno, uff, entendí por qué, para qué, y bueno, y seguimos. Y es Eh, automático. Y es automático porque en la medida que la madre, según la experiencia, ¿no?, toma conciencia en el mismo preciso instante, se produce la desprogramación a través de total, esos campos sí, mórficos o morfogenéticos, como mencionaba Rupert Sheldrake.
estamos todos conectados a través de esos campos morfogenéticos, y cuando una madre toma conciencia, se asume y por primera vez se confronta a su propia verdad y se sorprende a través del factor sorpresa del facilitador. Inmediatamente en el mismo momento algo sucede que no es milagro, sino que hay un cambio en el comportamiento, y eso es a nivel inconsciente, y sucede en el mismo momento que la madre toma conciencia. ¿Perdón? Es muy impresionante y es así, es muy impresionante. Así que bueno, dejemos este mensaje, ¿no? De que se acerquen a trabajar, a investigar un poco más sobre este tipo de terapias con las cuales nosotros trabajamos, que aportan estas miradas tan hermosas y tan amplias, ¿no? No tan sesgadas, y que son un complemento del otro, ¿no? Qué sé yo, cada uno que le vibre y que pueda entrar en estos espacios sería maravilloso. Exacto, exactamente, tal cual. Bueno, Dani, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, para la gente que quiera entrar directamente en el Instagram, o sea, ingresen al Instagram, ahí pueden Vale. mandar mensajes. Ok, Daniel.gambarte con doble T, ese es tu Instagram. Exacto, exactamente. Sí, sí. Bueno, Dani, Y una página, algo donde te puedan encontrar. Sí, bueno, la página es danielgambarte.com, y después está la red de Facebook y YouTube fundamentalmente, y YouTube también, youtube.com/gambarte, ahí también pueden entrar. Y en el teatro, vayan al teatro, que es espectacular. Yo tuve la oportunidad de verte y es alucinante la experiencia. Está buenísimo. En Buenos Aires, ¿cuándo vas a estar? Así que vamos a ver. Sí, bueno, bueno, aprovecho. El próximo es el jueves 29 de mayo, Teatro Broadway, a las 20 horas, con mi compañera Sandra Borghi, que estamos teniendo una experiencia muy bonita con Sandra. Vamos a hacer presentaciones, seguimos haciendo las presentaciones. Voy a estar en Provincia de Buenos Aires al otro día, Morón, Canning y Quilmes, y después Regina, el Teatro Regina nuevamente. Eso es para el mes de junio. Mayo, junio. Sí. Bueno, Así que los que se quieran tienen que entrar a la página para el tema de la compra de los tickets. Tienen que entrar en Rosario a Tu Ticket. Ahí pueden comprar la entrada para ir al Teatro Broadway a las 20 horas el día jueves 29 de mayo. Tu Ticket. Y después el resto todo es Plateanet, Provincia de Buenos Aires. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer haber compartido este tiempo con vos. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo gracias por seguir expandiendo conciencia, que es una labor súper importante. Con mucho placer, chicas. Buena vida y todo lo mejor para ustedes, y muchas gracias. Gracias a vos. Un beso grande. Un beso grande. Éxitos totales. Bueno, nosotras nos quedamos un minutito más. Gracias, Dani. Gracias a todos los que se sumaron. Los queremos invitar a todos los que son decodificadores, terapeutas y más a que se sumen a nuestras mentorías que vamos a estar haciendo a partir del miércoles, o sea, cada segundo miércoles de mes. Este mes cae el 9 de mayo, de abril, perdón. 9 de abril. El miércoles no vamos a estar en vivo porque lo estamos haciendo todos los miércoles, porque vamos a estar en la mentoría. Así que terapeutas que quieran participar, ahondar, abrir síntomas, nos vienen preguntando cómo es con una temática en particular, o es lo que se abre. Es lo que se abre, porque es lo que resuena con el grupo ese día, en ese momento, y siempre es perfecto y es para todos los que estamos. Así que ponemos temas en la mesa y fluimos con eso, con la magia de a ver qué nos trae, qué les podemos aportar, en qué podemos profundizar. Es maravilloso, son re lindos esos encuentros, así que además que hacemos comunidad, porque entre terapeutas es muy importante hacer comunidad y no estar solo, y bueno, eso es lo lindo que tiene también, ¿no? Totalmente, muchas veces nos encontramos perdidos ante determinados síntomas, como pueden ser, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, y no sabemos por dónde encarar la cosa, no sabemos bien por dónde entrar a la consulta, cómo encarar la situación, qué hacer, cómo resolver, qué ejercicios hacer. Bueno, en eso entramos nosotras a jugar. Nosotras y todos los participantes, porque en realidad nos vamos nutriendo de las experiencias de todos los que participan,
siempre es, como decía Dai, súper importante el grupo, la red, la tribu, porque entre todos vamos tejiendo nuevas maneras de mirar, nuevas miradas, porque quizás a veces hay cosas que se nos escapan o que no están en los diccionarios y de repente aparecen en las consultas y la misma experiencia que vamos teniendo, el mismo recorrido hace que podamos compartir esas herramientas, esas miradas con nuestros colegas, así que bueno, sumate a esto porque está buenísimo, te va a encantar, es súper Como decía Daniel recién, ¿no? Más que saber o tener un protocolo, se trata de saber leer, de saber ver, de leer entre líneas y de la intuición. Bueno, nosotras también, para nosotras es lo más importante, más allá de un diccionario, es tenés a la persona enfrente que te está preguntando, te está contando qué le pasa. Olvídate del diagnóstico, olvídate del nombre. Y que te cuente cómo lo está viviendo, qué está sintiendo, porque es diferente para cada persona, por más que tengan el mismo diagnóstico. Entonces, eso es algo que es más importante que saberse el diccionario de memoria, que es imposible. Y por ejemplo, ahora en esta charla, ¿no? Donde siempre se despierta algo más, me quedé pensando en esto, también como mensaje para las familias que estén atravesando con algún integrante con este trastorno, el sentirse excluido, ¿no? Porque aparecen las madres con la preocupación, sobre todo, de que desde muy pequeños los medican y no quieren medicar a sus hijos, porque aparte no es una solución y es algo de por vida, te dicen, ¿sí? Entonces, después es cada vez más difícil sacarle ese medicamento, entonces entiendo esa preocupación, pero también hay un miedo de que si no le bajo esa ansiedad, esa intensidad, esa hiperactividad, ¿cómo va a encajar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la sociedad? No va a ser aceptado. Entonces, revisen qué está pasando con ustedes mismos y cómo, porque es algo que traen de toda su vida, aunque este niño aparezca ahora a mostrártelo, con el sentirse excluido, con el sentirse aislado o una necesidad imperiosa de aislarse, por ejemplo, de la familia. Estar cerca de la familia me trae muchos problemas, prefiero aislarme. Esto lo he visto. Es una muy buena mirada, está buenísimo. Sí, así que piensen qué puede ser que les esté mostrando o dejando de mensaje su hijo, porque sí, es un regalo siempre que hay detrás un tesoro. Ay, mira, ahí se sumó Rita. Bueno, beso Rita, estamos terminando el vivo, pero mírenlo grabado, compártanlo, porque es para todos. Gente con este trastorno y gente que no, también, porque se entiende muy bien cómo funciona la biología, qué es una enfermedad, qué no, cómo funcionan los focos cerebrales, bueno, hablamos de todo. Hermoso. Gracias, Clau, bueno, Juanma, todos nuestros amigos que estuvieron ahí también viéndonos, dejando besos. Así que bueno, hermoso este vivo. También cabe destacar en esta sintomatología el tema de la alimentación, que por ahí lo podemos trabajar en otro vivo, pero bueno, que también es un punto a tener en cuenta en este tipo de trastornos y que mucha gente todavía no lo sabe. Igual esto ya hace varios años que se está hablando en relación a dejar de comer cuestiones o alimentos inflamatorios para también aportar un poquito más de claridad a estas sintomatologías. Y que bueno, que nosotras también trabajamos mucho en nuestras consultas, porque también son temas que nos interesan mucho con Dai, el tema de consumir alimentos que sean más conscientes, más conectados con la naturaleza, y justamente en este síntoma en particular hay que tener especial atención a la alimentación, así que bueno, no duden en consultar con algún experto nutricionista en estos temas. También nos pueden preguntar a nosotras porque sabemos un montón de esto, de hecho dábamos cursos sobre estos temas antes de ser biodecodificadoras y decodificadoras del ser, pero bueno, está bueno, es un punto que no hay que dejar de mirar y que puede también aportar ahí un montón de luz a esto. Que ayuda, porque es una realidad. Son niños que están intoxicados, que no tienen capacidad de desparasitarse por sí mismos, y que con la alimentación
o lo empeoramos o lo Total. mejoramos, entonces es una pata que hay que mirar Ujú. y que hay que acompañar a la vez que vamos tomando conciencia y realizando los cambios en uno mismo. Exacto. Así que sí, es importante. Bueno, gente bella, entonces nos vemos el miércoles 9 en la mentoría para consultores. Si sos decodificador y querés tener más herramientas, nuevas miradas, nuevos aportes, bueno, escribinos por mensajito. Pasale este vivo a quien le pueda llegar a interesar, dejando tus comentarios una vez que quede grabado. Nos ayudas un montón a que esto se expanda y lo vea mucha gente que seguramente le puede llegar a servir y ayudar un montón. Nosotras tenemos casos de autismo. Sabemos cómo mejoran esos chicos, pero de corazón lo decimos, hay cambios hermosos y maravillosos en cada consulta, así que no duden en al menos probar, ¿sí? Al menos probar y fijarse qué maravillas suceden, qué milagros suceden cuando uno empieza a recorrer estos caminos. Bueno, gracias amiga, te quiero, gracias a todos los que estuvieron acá, hermoso vivo, como siempre. Quiero también, bueno, nos vemos el miércoles que viene en las mentorías y dentro de prontito se viene el lanzamiento, el gran lanzamiento que lo hacemos con muchísimo amor y lo estamos preparando. Sí, bueno, para nuestra formación que arranca en agosto, así que si querés info para estudiar con nosotras para ser decodificador, ya sabes dónde nos encontrás, escribinos y ahí te mandamos toda la data. Bueno, gracias. Queda grabado, así que míralo. Bueno, chau. Chau.